Que arranque nomás. Ahora sí, esa es la voz de mando para empezar. Bien. Bueno, buen día a ustedes, ya les dije, le digo buen día a los otros alumnos, los que están en Zoom. Vamos a empezar la clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver un caso nacional, ¿bien? Siempre hemos tratado algunos procesos generales a nivel mundial y, por ejemplo, en el caso de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, en el caso de la Revolución Francesa en Francia, vale la redundancia, hemos analizado casos nacionales. Bien, hoy vamos a trabajar, bien, el desarrollo, ¿sí? De un país que es sumamente importante, sobre todo el día de hoy, bien, que es una potencia económica de primer orden, ¿sí? Y un actor de mucho peso, ¿bien? En la geopolítica a nivel mundial, que es China. Bien, lo que vamos a hacer es un recorrido bastante rápido, ¿bien? De la historia de China, a partir básicamente del desmantelamiento del imperio chino, ¿sí? A fines del siglo XIX o a partir de mediados del siglo XIX hasta 1912. Luego vamos a trabajar rápidamente algunos procesos, ¿sí? Que se dan entre 1912 y 1949 y luego vamos a trabajar, ¿sí? A partir de la fundación de la República Popular China. Bien. Em, Luego, ya en las últimas clases, vamos a ver las últimas transformaciones de China, ¿sí? Sobre todo a partir de la década del 70, ¿bien? Con el gobierno de Deng Xiaoping. O sea que, bueno, vamos a ver bastante historia de China, ¿sí? Em, para pasar el power, tengo el... No hay problema, le pido el profe entonces. Bien. Bueno, bien. ¿Por qué les parece que el día de hoy podemos estudiar China? ¿Qué les parece que aporta el estudio de China? ¿Saben algo de China hoy en día? ¿Mm? ¿No? ¿Nada? ¿Dónde está China, saben? En Asia, continente asiático. Ahí le pido, porfa, profe, que pase. Acá tenemos un mapita de China, ¿sí? China, bien, fue hasta hace un par de años, bien, el país más habitado del planeta, bien, con 1.400 millones de habitantes, ¿sí? Nosotros tenemos 45 millones de habitantes. En China viven 1.400 millones de habitantes, ¿sí? Fue, creo, el año pasado o el anterior, recién reemplazado como el país más poblado del planeta por la India, ¿bien? Pero recién el año pasado o el otro, ¿bien? Al mismo tiempo estamos hablando de un país, ¿sí? Que territorialmente es muy amplio, ¿bien? Es el país, el tercer país más grande del planeta en cuanto a superficie, ¿bien? Entonces estamos hablando prácticamente, ¿sí? No tan solo de un país en los términos tradicionales, sino prácticamente de un subcontinente, ¿bien? Un país con un inmenso territorio y una gran población, ¿bien? China, ¿sí? Es la cuna, una cuna de civilización, ¿bien? Sumamente importante, ¿bien? Y es desde la antigüedad, ¿bien? Un imperio que se mantuvo durante muchísimo tiempo, ¿sí? Un imperio muy antiguo, ¿bien? Que rigió en buena parte, ¿sí? El continente asiático, ¿sí? Y que se mantuvo durante muchísimo tiempo como un imperio central, ¿bien? Como un lugar, ¿sí? De, no tan solo a nivel de control territorial o a nivel de control militar, sino que China también, ¿sí? Es una cuna, ¿sí? Una cuna de civilización, ¿bien? Como nosotros a veces hablamos, bueno, de la civilización occidental, bueno, que tiene sus orígenes grecorromanos, este, la cultura árabe en el Islam, y China en sí también representa, ¿bien? Un centro civilizatorio, cultural sumamente importante, ¿bien? Em, Pasamos a la próxima diapositiva, profe, por favor. Muchas gracias. Bien. No vamos a estudiar nosotros, obviamente, toda la historia de China porque es imposible. Bien, lo que yo quiero que veamos ahora es el desmantelamiento del imperio chino. Bien, porque China tiene un trayecto muy, muy, muy interesante en su historia política. Fue un imperio, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Por 3.500 años. Bien, luego pasó a ser muy rápidamente una colonia, luego pasó a independizarse y a ser un país comunista, y hoy en día, ¿sí? Es
un país, ¿sí? Que tiene una cúpula de gobierno comunista, pero que funciona en un sistema de mercado. Los chinos denominan a este sistema socialismo de mercado, ¿sí? Hoy en día China, ¿sí? Es la principal o la segunda potencia económica dentro de la esfera capitalista, ¿bien? Dentro del mundo capitalista, ¿bien? Entonces, las transformaciones de China entre el siglo XIX y el siglo XX hasta el día de hoy son realmente muy notables y muy rápidas, ¿bien? Em, el imperio Qing, que es el último imperio, perdón, la dinastía Qing, que es la última dinastía, ¿sí? Que gobierna China, ¿sí? Lo hace, ¿sí? Entre 1644 y 1912. Este es un dato para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? No es que les voy a estar preguntando cuándo fue la dinastía Qing, ¿sí? Y dirigían, ¿sí? Un imperio multiétnico, ¿sí? Basado en el confucianismo y el budismo, ¿sí? Que siempre fueron las dos principales religiones, ¿sí? En China. ¿Bien? Em, y sobre todo, ¿sí? A mí me interesa el budismo, obviamente, que es una religión sumamente importante, interesante, pero creo que en términos políticos, ¿sí? El confucianismo, digamos, las ideas de Confucio, ¿sí? Este, son muy importantes para entender ciertas civilizaciones asiáticas, ¿sí? La cultura asiática y también la forma en la cual se entiende la política, ¿bien? En el mundo asiático. El confucianismo, digamos, no me voy a extender mucho en esto, ¿sí? Pero tiene una idea de orden, ¿sí? El orden como una suerte de idea central, ¿sí? Un orden en el cual solamente puede construirse en una comunidad, en un orden social superior de la cual el individuo forma parte, ¿sí? Pero ese orden, ¿sí? Tiene una autoridad que puede ser inapelable muchas veces, ¿sí? Y el cual el individuo, en muchos casos, debe respetar y subyugarse, ¿sí? En el término de Confucio, ¿sí? Por ejemplo, es el respeto a los mayores, ¿sí? O al gobernante, ¿bien? Al rey, ¿sí? Y siempre prima la idea del interés colectivo por el interés individual, ¿sí? Esa es la idea de orden, ¿sí? Que existe en el confucianismo. Bien. Em, esta idea de orden, ¿sí? Y esta idea de autoridad que emana de ella, ¿sí? Es una figura muy importante para entender este tipo de sociedades, por ejemplo, China o Japón, ¿sí? Que están altamente organizadas, ¿sí? Y donde hay un orden social, ¿sí? Fuertemente establecido y una función determinada, ¿sí? Y es fundamental, ¿sí? Que la desempeñe como lo más importante, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Que es una idea un poco contrapuesta, ¿sí? Al individualismo occidental, ¿sí? Donde el individuo, ¿sí? O los derechos individuales o la idea de individuo es más importante que la comunidad en sí, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto un poco este debate, ¿sí? En la Revolución Francesa, ¿sí? El debate entre individuo y comunidad. Bien. Em, la dinastía Qing, ¿sí? Y el último imperio chino, ¿sí? Fue un imperio muy poderoso durante mucho tiempo, ¿bien? Que mantenía, ¿sí? Un comercio con Occidente limitado, ¿bien? Esto pasó tanto con Japón como con China, ¿bien? Había muy pocos puertos en los cuales los occidentales, los países occidentales podían comerciar con China. Ya estamos en el siglo XIX, chicos, ¿sí? Este, y este comercio se basaba en té, artesanías y porcelana por parte de China, ¿sí? Y China controlaba este tipo de comercio con los países occidentales porque los consideraba bárbaros, ¿sí? Era un imperio, ¿sí? Generalmente todas las ideas imperiales, ¿sí? El que no vive en la metrópoli, el que no vive dentro del imperio, el que está por fuera, siempre es considerado como un bárbaro, ¿sí? Como alguien inferior. ¿Bien? Esa es una idea imperial que la podemos ver en Roma, en Gran Bretaña o en China, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Bien, que China ya en ese momento era un país con una población inmensa, ¿bien? Y en pleno momento y en pleno auge, ¿sí? De la expansión imperial, ¿sí? De los países europeos, veían a China como un inmenso mercado, como lo que realmente era, un país muy desarrollado, con un comercio muy desarrollado y con un inmenso mercado, pero al cual no podían acceder. Bien. Entonces,
van a empezar a aplicar lo que se conoce como la diplomacia de las cañoneras, digamos, presionar a estos países, ¿bien? Para que abran su comercio, para que abran sus puertos y poder vender allí sus productos, ¿bien? El primer ejemplo de esto, ¿sí? De esta presión occidental, es la guerra del opio contra Gran Bretaña, ¿sí? Que se desarrolla entre 1840 y 1842, ¿bien? Y que implica una fuerte derrota, ¿sí? Por parte del Imperio Chino, ¿bien? Y la apertura de los puertos chinos hacia Gran Bretaña y la pérdida, ¿sí? De Hong Kong, ¿bien? Por parte de China, ¿sí? Hong Kong va a ser entregada a los británicos en 1842, ¿sí? Y va a ser recuperada por China recién en 1992, ¿sí? Hong Kong es una isla muy importante, ¿bien? Frente al mar de China Meridional, ¿sí? Y que fue durante el siglo XX y es hasta el día de hoy, sí, un centro financiero sumamente importante, ¿bien? Además, el puerto de Hong Kong es muy importante, digamos, que comercialmente tiene una función muy importante, la tenía en ese momento y la tiene hoy en día, ¿sí? Luego de esta primera derrota, ¿sí? Todos los imperios van a repetir el mismo método, ¿sí? Que repitió Gran Bretaña, ¿sí? Francia, Japón, Alemania, Rusia, ¿sí? Van a llevar a cabo sucesivas guerras contra el imperio chino, ¿sí? Y van a lograr establecer colonias, ¿bien? Dentro de la China continental, ¿sí? Esto va a llevar básicamente, ¿sí? De que ya a fines del siglo XIX, incluso antes, ¿sí? China tuviese gran parte de su territorio ocupada por todas las grandes potencias imperiales del momento, ¿sí? Entonces estamos ante la decadencia de lo que en un momento fue un gran imperio y que en ese momento pasa a ser una colonia, ¿bien? De todas las potencias occidentales y no occidentales, Japón, por ejemplo, ¿sí? Japón también va a conquistar parte de China. Ya vamos a hablar de ello, ¿sí? Esto va a suscitar una serie de rebeliones, como por ejemplo la Guerra de los Boxers, ¿sí? En la cual la población se va a levantar, ¿bien? Contra las potencias imperiales, ¿sí? Y lo que se va a dar es una invasión de tropas británicas, francesas, alemanas y estadounidenses, una coalición, ¿sí? Que va a terminar tomando Pekín, ¿sí? En 1901, ¿sí? Entonces, 1901 ya prácticamente es como la coronación de este método imperial, en el cual sigue existiendo un emperador, pero con un poder muy limitado, ¿sí? Y bajo el dictamen de las potencias imperiales europeas, ¿sí? Ahí le pido, profe, si podemos pasar. Ah, bueno, estos son los boxers, ¿sí? La rebelión de los boxers, los boxers, ¿sí? Boxers de boxeador, así le decían los ingleses, ¿sí? Pero los boxers, ¿sí? Son monjes, ¿bien? No me acuerdo si son del confucianismo o del budismo, no recuerdo, pero son monjes que siguen la creencia, ¿sí? De el rey mono, ¿sí? Que es un dios boxeador, ¿sí? Tuc, 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 digamos, hacían artes marciales, ¿sí? Por eso los ingleses le decían boxers, ¿sí? Por boxeadores, ¿ven? Y estos monjes, ¿sí? Van a liderar la rebelión contra los británicos, los franceses, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso se le va a conocer como la rebelión de los boxers. Bien. Ahí la siguiente, profe, por favor. Bueno, estas son algunas imágenes de cómo era la China imperial en ese momento, ¿bien? La vestimenta típica, fíjense acá arriba, ¿bien? Estas son personas en un fumadero de opio, ¿bien? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la guerra del opio? Bueno, eh, la guerra del opio, bueno, no tan solo es una guerra imperial, sino que lo que hace Gran Bretaña, ¿sí? Es llenar el mercado chino con opio, ¿bien? El opio, ¿sí? Se utiliza hoy en día en muchísimos anestésicos, ¿bien? Son todos derivados del opiáceos, del opio, de la flor del opio, ¿bien? El opio en ese momento se fumaba, era una droga sí, muy adictiva, ¿bien? No tan solo se va a dar en casas fumaderos de opio y una gran adicción al opio en China, sino también en Europa, ¿bien? Eh, Ahí lo que vemos es la imagen de las personas fumando opio, ¿bien? Y acá vemos algunas imágenes, ¿sí? Este,
de la vestimenta. No, esto yo lo puse. Bueno, no tan solo imágenes de cómo se vestía tradicionalmente la gente, sino también fíjense el tamaño de el pie de estas personas, ¿sí? Súper chiquito. Había una idea, ¿sí? De belleza hegemónica en China en ese momento que se pensaba que las mujeres más lindas eran las que tenían los pies pequeños, ¿sí? Entonces, muchas mujeres, ¿sí? Se ponían una especie de calzado de zapatos desde muy chiquitas, ¿bien? Que les comprimían el pie a estos tamaños ridículos, y obviamente, digamos que no podían caminar, ¿sí? Sí, sí, Que tenía ella que cumplir los estándares que decía el imperio sí. para ser una buena mujer y una buena princesa. Mm, de, Empezaba a los 9 años todo el proceso este de llevar a tener los pies chiquitos, de sí, tener que atar, quebrar los pies y todo un proceso muy largo hasta los 11 años para sí. después poder casarla y ponerla, digamos, dentro del mismo imperio. Creo que estaba dividido en clanes o en clanes, en clanes, ¿no? En Sí, clases. hay, digamos, distintas Pero etnias dentro del pero imperio, digamos, distintos pueblos. entre eso estaba no solamente lo de los pies, Eh, sino que le enseñaban cómo bailar, porque tenía que bailarle las niñas hacia los Sí, hombres, a los otros sí, emperadores que estaban ahí. Entonces, las formaban desde muy chiquitas. Y es sí. lo que marcó, digamos, en lo que es las mujeres hasta ahora, hoy en día. Bueno, esa práctica se ha perdido, por suerte, hace mucho, pero en ese momento, sí, claro, sí, de muy chiquita. Se les vendaban y se les quebraban todos los dedos del pie, Sí, quedando como el único dedo del pie sin quebrar, porque básicamente como que sí, se los comprimían, era el dedo gordo. Y después el resto quedaba comprimido como una punta. sí, Y tengo entendido que en ese tiempo las mujeres que tenían más estatus eran las que tenían el pie más pequeño. sí, 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 sí. Tiene, Y hoy en día creo que queda una sola mujer viva, si no es que ya falleció, que sigue manteniendo los pies de loto. Después hubo un momento, creo que fue en el 1900 aprox, donde se obligaba a las mujeres a sacarse la venda porque esa venda se tiene que cambiar porque si no el pie se necrosa. sí, Y las obligaban a volver a la posición normal del pie, a tener como nosotros tenemos los pies, ¿no? Y obviamente eso era como una crítica hacia su cultura, mm, más que nada como un insulto hacia esa práctica que tenían las mujeres e incluso hubo como mucha persecución a las mujeres porque había mujeres que seguían manteniendo como esa costumbre y se le hacían multas y las metían presas, si no estoy mal. bueno, todo lo que estamos viendo nosotros, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hay también vamos a ver un movimiento laico, ¿sí? Un movimiento que se opone, ¿sí? Como dice acá la compañera, ¿bien? A este tipo de tradiciones, ¿bien? En algunos casos tienen basamento religioso, otros no, ¿sí? Pero empieza a desarrollarse, ¿sí? Por ejemplo, todos los hombres tienen que tener la cabeza rapada, bien, y no sé cómo se llama, pero esta colita, el pelo para atrás, ¿sí? Largo, ¿sí? Era la forma en la cual, digamos, debían vestirse los hombres sí o sí, ¿bien? Entonces, bueno, estas pautas también existían, ¿bien? En la sociedad china. Profe, pasamos, por favor. Bien. Em, el imperio, sí, va a llegar a su fin en 1912, ¿sí? Va a haber una rebelión liderada, ¿sí? Por Sun Yat-sen, ¿bien? Un líder político, ¿bien? Que va a aprovechar, ¿sí? La decadencia ya del imperio y del emperador, ¿bien? Para una rebelión, liderar una rebelión, perdón, en Pekín, ¿bien? Y va a tomar el poder en 1912 y a partir de ese momento va a caer, ¿sí? El imperio chino, ¿bien? Hay una película muy buena que se llama El último emperador. Si la pueden ver, es espectacular. Es una película muy linda. Que habla justo del último emperador de China. ¿Sí? Eh, no quiero que se pierdan mucho con esto, pero sí me interesa que tengan en cuenta que en realidad lo que va a suceder a partir de 1912 va a ser prácticamente hasta 1949
un escenario político muy convulso, sí, muy complejo. ¿Ven? Va a caer este poder milenario, el poder del imperio, ¿sí? Y se va a generar un gran vacío de poder, ¿sí? Eh, y lo que nosotros vamos a ver en realidad, más que la constitución de un nuevo poder central tan fuerte como el que era el del emperador, lo que vamos a ver en realidad es un proceso de guerra civil, ¿sí? Yo quiero que simplifiquen todo este periodo entre 1912 y 1949, ¿sí? Como un periodo de guerra civil, ¿sí? La idea de Sun Yat-sen era la de fundar, ¿sí? Una república, más que nada una especie de estilo eh, germánico, ¿sí? En realidad lo que se conoce como el imperio germánico, sí, que en realidad era una monarquía parlamentaria. Bien, eso no se va a lograr, ¿sí? Porque ya no va a haber monarca, y tampoco se va a lograr del todo la idea, ¿sí? De conformar una república. Si bien se declara una república en 1912, ¿sí? Lo que va a suceder es que la gran mayoría de la población, ¿sí? No va a tener acceso al voto, y muy rápidamente se va a conformar un partido autoritario, ¿sí? Que no va a basar necesariamente su gobierno en el voto popular, ¿sí? Este partido, ¿sí? Se va a conocer como el Kuomintang, que es el Partido Comunista Chino, ¿sí? Lo pueden ver como con G o con K, como Kuomintang o Kuomintang, ¿sí? De las dos formas. Este partido va a ser sumamente importante, ¿sí? En la historia de China, ¿sí? Hasta 1949, y vamos a ver que incluso después también, ¿sí? Es el partido, ¿sí? Que va a empezar a crecer y a tomar el poder en China, ¿bien? A lo largo de la década del 20. En paralelo al Partido Comunista Chino, perdón, al partido, al Kuomintang, ¿sí? Al Partido Nacionalista, se va a fundar, ¿sí? Otro partido muy importante, ¿sí? Que va a ser el Partido Comunista, que originalmente va a surgir, ¿sí? Del movimiento 4 de Mayo, ¿bien? Eh, que se da epa, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Bien? Vamos a ver, sí, que a comienzos del siglo XX, ya entrado el siglo XX, ¿bien? En las grandes ciudades de China, ¿sí? Se va a dar un movimiento obrero importante, ¿sí? Como hemos visto en el caso de Rusia, ¿sí? O en otros países europeos, ¿bien? Y también al mismo tiempo un movimiento de estudiantes, ¿sí? Este movimiento estudiantil muy importante, ¿sí? Y también este movimiento va a tener, si bien el Kuomintang va a ser entendido como el Partido Nacionalista, el Partido Comunista, ¿sí? Va a ser también un partido muy nacionalista, ¿bien? Pero con un nacionalismo distinto, ¿sí? Este nacionalismo, el nacionalismo que surge desde el comunismo, ¿sí? Se basa en la idea del antiimperialismo, ¿bien? Y la idea de la independencia de las naciones, ¿sí? Este tipo de movimiento se va a desarrollar muy fuertemente en los países que en ese momento eran colonias de algún imperio, ¿bien? Y el movimiento comunista tiene muchas características, pero una de las características es la búsqueda de la independencia del país que está siendo dominado por un imperio occidental o un imperio oriental, como es el caso de Japón, ¿sí? En este caso, ¿sí? El movimiento 4 de Mayo, ¿sí? No tan solo que tenía reivindicaciones de la clase obrera, ¿sí? Reivindicaciones propias, ¿sí? Del comunismo, ¿sí? Sino que también era un movimiento, ¿sí? Que buscaba la independencia, ¿bien? De China de las potencias occidentales. Y también al mismo tiempo es un movimiento laicista, ¿sí? Que empieza a romper con las tradiciones, ¿sí? Eh, pero con las tradiciones religiosas, con las pautas religiosas, con muchas de las cosas que habíamos visto anteriormente, ¿bien? Y a crear una sociedad basada en otros tipos de valores, no necesariamente basados en la religión. Bien, eso va a llevar a que en 1921, ¿sí? Se funde el Partido Comunista Chino, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener, bien, yo no quiero, esta es una cronología muy larga, no los quiero marear, ¿sí? Yo lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, bien, entonces que entre 1912 y 1949, ¿sí? Se va a desarrollar una guerra civil, ¿sí? Entre el Kuomintang, bien, y el Partido Comunista Chino, ¿sí? Ahora le pido, profe, si puede pasar. Muchas gracias. Bien. Em, en esta guerra y durante mucho tiempo, sobre todo durante la década del 20 y la década del 30, quien va a tener eh,
el poder de ofensiva y en realidad mayor poder militar va a ser el Kuomintang, ¿sí? El Kuomintang va a ser liderado, ¿sí? Por un líder conocido como Chiang Kai-shek. ¿Ven? Chiang Kai-shek, ¿sí? Es un líder que basaba su poder sobre todo en el poder militar, ¿sí? El Kuomintang era un partido que tenía muchos elementos, ¿sí? De la organización autoritaria del fascismo, ¿bien? Y también muchos elementos, ¿sí? También en ese momento del comunismo. Por ejemplo, Chiang Kai-shek visitó no tan solo los países fascistas, sino que también visitó Rusia, ¿sí? En ese momento, y sobre todo para los países que estaban fuera de Occidente, bien, hay una mezcla de cosas, esto lo vamos a ver en Latinoamérica también, que se toman elementos del comunismo y del fascismo, ¿sí? En muchos movimientos políticos, sobre todo en la década del 20 y en la década del 30. Bien, era un partido militarista que se basaba su poder, ¿sí? En la fuerza del ejército, bien, y que sobre todo estaba sentado en las regiones comerciales y económicamente más importantes que son Beijing o Pekín, ¿sí? Yo le digo Pekín, no sé por qué le dicen Beijing ahora, pero bueno, si le dicen Beijing vamos a hacerle caso, ¿sí? Que es la antigua capital imperial, y Shanghái, ¿sí? O Shanghai, como ustedes quieran decirle, ¿ven? Que es el centro comercial y económico de China, ¿ven? Estas dos regiones eran fuertemente controladas por el Kuomintang. eh, y el resto del país estaba en una guerra civil en la cual habían surgido diversos poderes locales, diversos señores de la guerra, como se los conocía. Y en este escenario también hay un fuerte crecimiento, ¿sí? Del comunismo. Bien, el comunismo, bien, el gran líder, ¿sí? Del Partido Comunista Chino, ¿sí? Los primeros van a ser dos grandes líderes, Li Dazhao, bien, y Mao Zedong o Mao Zedong, bien. Li Dazhao hoy en día no es tan recordado, ¿sí? Pero en la década del 20, en la década del 30 fue un dirigente muy importante, ¿sí? Hoy en día, sí, se recuerda mucho más a Mao Zedong o Mao Zedong. Vamos a decirle Mao, dice llanamente, ¿sí? Em, el comunismo chino, ¿sí? Em, partía de una idea distinta, ¿sí? A la del comunismo soviético, ¿bien? Dentro de, el comunismo soviético, sobre todo de las proclamas del partido bolchevique, ¿sí? ¿Quién era la clase revolucionaria? A ver, les pregunto. La clase que iba a hacer la revolución. ¿Qué clase social? Se ven en el parcial, ¿eh? Pero en el modelo ruso, soviético, la clase obrera. Muy bien, ¿sí? Clase obrera urbana, ¿sí? Clase obrera fabril, ¿bien? Se consideraba como la clase revolucionaria, ¿sí? Dentro de el marxismo-leninismo, dentro de la idea de Marx y de Lenin, ¿bien? Lo que plantea, obviamente sin negar las ideas de Marx, porque era marxista Mao, ¿sí? Es la idea de que la clase revolucionaria en China necesariamente tiene que ser el campesino. ¿Por qué? Porque prácticamente el 85% de la población, ¿sí? Vivía en el campo, ¿sí? Era campesina, ¿bien? Era campesina, ¿sí? Y una revolución, ¿sí? Popular, bien, y que respondiese, bien, a los reclamos del pueblo chino, ¿sí? No solamente se podía pensar desde el ámbito urbano o desde el ámbito de la clase obrera fabril, sino que se tenía que pensar desde el campo y del campesinado. Bien, es por eso, ¿sí? Que Mao Zedong, bien, va a empezar sus prácticas, bien, de guerrilla dentro de los entornos. En realidad va a ser un poco empujado también, ¿sí? Por las circunstancias, a una guerra de guerrillas en el ámbito rural, ¿sí? Y es allí donde se va a fortalecer. ¿Bien? Con una historia muy complicada, ¿sí? Estuvo a punto de ser derrotado en muchos momentos, pero logró resistir, ¿sí? Y en un momento forma por ejemplo, en el Soviet de Ruzhin, ¿sí? En la región de Ruzhin, forma un soviet independiente, una pequeña república independiente. ¿Bien? Em, Hay un momento de quiebre en la historia de China, ¿sí? Que es la invasión total, ¿sí? De China, perdón, de Japón, ¿bien?
Japón en realidad tenía parte de Manchuria, ¿sí? Manchuria es la región de China que está al noreste. Sí, para que yo me dé vuelta porque tengo dislexia, si no hago esas cosas no me sale ¿sí? La parte que está más al noreste en China, ¿sí? Miren, ay, profe, ¿me pone el mapita de vuelta? Disculpe, ¿sí? Porque vamos a hablar bastante de Manchuria, ¿sí? Bien, fíjense, ahí está Corea, ¿sí? Acá está Japón, no se lo termina de ver, ¿sí? Pero miren, para arriba, ¿sí? Toda esta parte que sobresale, ¿bien? Que está entre Mongolia y la frontera de Rusia, ¿sí? El mar y Corea es Manchuria, ¿sí? Esa región va a ser muy disputada por distintos imperios, ¿bien? Y en su momento Japón lo va a ocupar, ¿sí? A comienzos, parte de Manchuria va a ser ocupada por Japón. Pero en 1937, ¿sí? Japón va a invadir de manera masiva China. No tan solo va a ocupar todo Manchuria, sino que va a empezar a avanzar, ¿sí? Hacia el resto de China, ¿sí? De hecho, en 1938, ¿sí? Ocupa Pekín. Bien. Em, Esta invasión, muchos consideran, ¿sí? Que la Segunda Guerra Mundial empieza ahí, ¿sí? Con la invasión de Japón a China. ¿Bien? Porque es un enfrentamiento, ¿sí? Que también va a formar parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Y va a ser un enfrentamiento masivo entre grandes ejércitos, ¿bien? La ocupación de Japón de China va a ser terrible, va a ser muy cruel, ¿sí? Va a ser similar a la ocupación y a la invasión de los nazis, ¿bien? En Rusia, ¿sí? En lo que era la Unión Soviética en ese momento, ¿bien? Se va a masacrar a muchísima población civil, ¿bien? La ocupación va a ser realmente muy cruel. Hay una serie de masacres terribles, digamos, en grandes ciudades. No me acuerdo si es en Shanghái o qué otra ciudad. Es más, hay un par de películas famosas sobre eso, ¿sí? Sobre la ocupación japonesa en China, ¿bien? Y la masacre de civiles masiva, ¿bien? Por parte de las tropas japonesas con una lógica también muy parecida a la de los nazis de exterminio de la población para poder ocupar esos territorios y que sea poblado posteriormente, ¿sí? Por población japonesa. Bien. Em, Esto va a generar que se forme un frente común contra la ocupación, contra el avance japonés, ¿sí? El Kuomintang y el Partido Comunista van a dejar, ¿sí? De enfrentarse entre ellos y van a formar un frente común para enfrentarse a Japón. Bien. Y uno de los lugares donde van a resistir durante mucho tiempo es un lugar que se llama Chungking, ¿sí? Una ciudad neurálgica al interior de China, ¿sí? En el cual hay dos ríos que la cruzan, es un puerto, un punto comercial fluvial muy importante, que se llama Chungking. ¿Les suena algo Chungking a ustedes? ¿No? ¿Alguno vive en el centro? Ah, hay un restaurante que se llama Chungking, ¿sí? Es bien. Ujú, está acá nomás. Bueno, Eh, ese Chungking fue hecho por migrantes chinos, ¿sí? Que venían de Chungking, ¿sí? En el momento de la guerra, ¿sí? Sí, bien, bien interesante, yo no sabía. Este, Chungking era el símbolo de la resistencia contra la ocupación japonesa. Bien, por eso el restaurante se llama Chungking. Ahora no sé si serán estos chinos originales los que son dueños todavía. El restaurante grande cerró, quedan los otros dos. Pero bueno, esa es la pequeña parte de la historia de Jujuy en la resistencia china contra el imperio japonés. Bien, se comía muy rico en Chungking. Bien. Eh, Entonces China en la Segunda Guerra Mundial se va a enfrentar contra Japón y por ende va a quedar del lado de los aliados, ¿sí? Fundamentalmente, ¿sí? Con el apoyo en ese momento bastante fuerte y hasta cierto punto, en los momentos que puede, sobre todo a partir del 43, de la Unión Soviética y a partir del 41 de Estados Unidos. Bien. En 1945, ¿sí? El imperio japonés va a ser derrotado, ¿sí? Va a haber una invasión a gran escala de los soviéticos sobre China para terminar de derrotar a todo el contingente japonés que había en Japón, ¿sí? No es una invasión de la Unión Soviética a China, sino que los soviéticos avanzan sobre China para exterminar al gran ejército japonés que había ahí y le inflige una derrota muy rápida. Y ya a partir de 1945, ¿sí? China vuelve a ser,
¿sí? Un país independiente. Luego de esto, ¿sí? Obviamente se desata nuevamente la guerra entre el Kuomintang y el Partido Comunista, ¿bien? Y en este caso se va a desarrollar entre 1945 y 1949 y va a triunfar finalmente en 1949 el Partido Comunista, ¿sí? Sobre todo gracias al apoyo masivo del campesinado chino. ¿Bien? Profe, No, yo quería decir una cosa nada más que la ocupación japonesa sobre el territorio de la Manchuria tiene que ver con la expansión imperial, que no queda sobre el Pacífico, y estratégicamente los japoneses toman ese territorio porque es un territorio rico en carbón y hierro. Justamente para llevar adelante la construcción bélica de los grandes buques de guerra y la industrialización japonesa, es necesario ocupar esos territorios, ¿no? No es mera casualidad la ocupación justamente, ¿no? Y esto es lo que dice el profesor, lo de la exterminación que hay. Recién se están haciendo hasta el día de hoy investigaciones nuevas porque es tan grande el exterminio que llevan los japoneses y las masacres masivas que hay sobre la población que borraron rastros enteros y borraron ciudades enteras en China. Imagínense ciudades enteras que estamos hablando de China para ese momento que tenía más de 400 millones de habitantes, ¿no? Y es algo que, bueno, que todavía se sigue haciendo investigaciones porque el exterminio que hicieron los japoneses fue muy brutal, ¿no? Por eso justamente hasta el día de hoy, bueno, sigue siendo un problema internacional justamente entre China y Japón sobre los territorios de las aguas internacionales. tal cual. Y bueno, y chinos y japoneses no se llevan muy bien. Mm, Hasta el día de hoy. Ay, gracias, profe. Buenísimo. Muy bien. Eh, yo sé que he hecho mucha historia acontecimental, muchas cosas, ¿sí? Les he dado muchos datos, ¿bien? Pero lo importante es que ustedes sepan entonces, entre 1912 y 1949 es un periodo, ¿sí? De guerra civil y de invasión extranjera. Es un periodo muy caótico, ¿bien? En la historia de China, ¿sí? Y es recordado, ¿sí? Como con vergüenza, ¿sí? Por parte de China. Bien, los chinos hablan de esta especie de siglo de la vergüenza entre la guerra del opio y la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Y siempre lo tienen como el paradigma del lugar al cual nunca quieren volver, ¿sí? Digamos, el momento de mayor humillación, ¿sí? De la soberanía del pueblo chino, ¿sí? Y un momento sumamente traumático. Bien, 1949, entonces triunfa la revolución en China, ¿sí? La revolución comunista, y se establece, bien, la República Popular China, ¿sí? Que es el país que conocemos nosotros hoy en día, la República Popular China, ¿sí? Bien, bajo el gobierno, ¿sí? De Mao Zedong. Bien. Em, la República Popular China, ¿sí? Va a ser eh, durante mucho tiempo, ¿sí? Un país comunista, ¿bien? Plenamente comunista, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Durante la etapa de Mao Zedong entre 1949 hasta su muerte en 1976. Luego se van a dar una serie de reformas que ya vamos a ver un poco más adelante. Em, en este periodo, ¿sí? Lo que se va a hacer, van a ser una serie de políticas muy parecidas a las que se dieron a inicios de la Unión Soviética, ¿sí? La nacionalización de las principales industrias, de la banca, del comercio, ¿sí? Que van a pasar a ser controladas por el Estado. Bien, esto siempre es parte, bien, de los gobiernos comunistas, ¿sí? La nacionalización del control de la banca, del sector financiero, ¿sí? Del comercio, bien, de la industria, bien, o por lo menos de lo que quedaba de ella, ¿sí? China en gran parte estaba destruida por la guerra, bien, era realmente poco lo que había sobrevivido, bien. Entonces esta nacionalización se hace un poco sobre las ruinas, es más lo que se construye que lo que se nacionaliza en sí mismo. Y comienza a desarrollarse también una economía centralizada, como ustedes han visto en el caso de la Unión Soviética, bien, basada en planes quinquenales, ¿sí? Que en un primer momento, ¿sí? Van a basarse en el desarrollo del sector industrial y de la minería. Pero también, y lo más importante en este caso, ¿sí? Es la reforma agraria que se hace en China,
¿bien? Esto va a ser sumamente importante porque la mayor parte de la población china vive en el campo, ¿bien? Esta reforma agraria, ¿sí? Se va a hacer distribuyendo las tierras, ¿sí? Nacionalizando las tierras y distribuyéndolas, ¿sí? En cooperativas, ¿bien? Estas cooperativas, ¿sí? Eran en ese momento administradas por comunas, ¿bien? Estas comunas no eran invenciones, sino que eran las mismas comunas que existían ahí, ¿sí? De la misma población, ¿sí? Que van a adaptar una estructura cooperativa y van a empezar, ¿sí? A administrar la tierra e incluso a formar, una de las características de la primera etapa de la revolución es que se forman un gobierno que es bastante descentralizado, ¿sí? Que depende mucho, ¿sí? Esto es adrede, no es que lo hace, no es un defecto, sino que es algo adrede, ¿sí? Sino que es un gobierno que tiene miles y miles de comunas en el campo, ¿sí? Que no tan solo se encargan de explotar y de administrar la tierra, ¿sí? Sino que también se encargan de recolectar los impuestos o incluso de brindar los servicios básicos, ¿sí? De educación y salud, digamos. Son como pequeñas administraciones, ¿sí? Que funcionan, ¿bien? A nivel masivo en el ámbito agrario. ¿Bien? En este aspecto, sí, sobre todo durante la primera etapa, ¿bien? Había distintos tipos de ocupación de la tierra, ¿sí? No es que se elimine en una primera instancia la propiedad privada, ¿sí? Sino que muchas veces, sobre todo durante la primera etapa de la revolución, ¿sí? Muchas personas seguían teniendo, ¿sí? Sus propias explotaciones. Esto se va a modificar un poco más adelante y va a generar una fuerte crisis, ahora lo vamos a ver, ¿sí? En ese momento, sí, también en 1949, China, ¿sí? Entra de pleno, ¿sí? A lo que es la Guerra Fría. ¿Bien? ¿Recuerdan? Sí, la última clase que subí es sobre Guerra Fría, ¿bien? Está subido allí, ¿bien? Y en este escenario de enfrentamiento, ¿bien? Entre la Unión Soviética, ¿sí? Y Estados Unidos, entre el capitalismo y el comunismo, obviamente que China, ¿sí? Sobre todo en esta primera etapa, va a quedar del lado de la Unión Soviética, ¿sí? Va a ser aliado de la Unión Soviética. Es más, durante las primeras etapas de la Revolución China, la Unión Soviética va a jugar un rol muy importante, ¿sí? En asesoramiento científico, técnico, militar, va a enviar una gran cantidad de ingenieros, ¿sí? A China, va a formar a muchos ingenieros chinos, ¿sí? Le va a dar una gran ayuda, ¿sí? Hasta el punto en el cual, ¿sí? China se va a ver involucrada, por ejemplo, en la guerra de Corea, ¿sí? Va a enviar tropas para pelear contra los estadounidenses en Corea, ¿sí? Entre 1959 y 1962, ¿sí? A riesgo, ¿sí? De ser derrotado por una potencia nuclear, ¿bien? Y China luego va a desarrollar su propia bomba nuclear. ¿Bien? ¿Cuándo, profe? ¿1962 o 64? La bomba nuclear china. Bueno, por ahí debe ser. 62. 62, ¿no? 1962, China desarrolla su propia bomba nuclear y a partir de allí también es una potencia nuclear. Bien. El sistema va a entrar en colapso, sobre todo, ¿bien? Cuando se forma un sistema muy parecido, ¿sí? Al de los coljos soviéticos, ¿bien? Las granjas comunales, ¿sí? O este proceso de colectivización de la tierra, ¿bien? En la cual ya sí se elimina la propiedad privada, la propiedad individual, y se crean granjas estatales, ¿sí? Dirigidas en muchos casos por cuadros del partido, no necesariamente por los propios campesinos, y se pide, ¿bien? Un gran, digamos, un impuesto muy alto, ¿sí? En granos, ¿bien? O lo que se produce en cada granja, para poder abastecer a las ciudades, ¿sí? Este cambio tan fuerte, ¿sí? En la estructura de la explotación típica que tenían los mismos chinos, sumado a una serie de sequías que son terribles, ¿sí? Sean 2 años de sequía seguidos, ¿sí? Va a generar una hambruna, ¿sí? Una gran hambruna en China, que es conocida como la gran hambruna, no tan solo para China en sí, sino que es la hambruna más grande que enfrentó la humanidad. ¿Bien? Esta gran hambruna, si no me equivoco, va a producir entre 20 y 30 millones de muertos, ¿sí? Por inanición, ¿bien? En China, ¿bien? Para que se den una idea de lo terrible que fue, ¿sí? Eh, Esto va a generar, ¿bien? Que se dé marcha atrás, ¿sí? Con el sistema de colectivización y se vuelva originalmente, ¿bien?
al sistema de las comunas, donde podía haber un régimen de propiedad mixto. Bien, podía haber propiedad privada, podía haber propiedad comunitaria. En realidad eso es más complejo, digamos. Siempre puede haber en los espacios campesinos propiedad individual y propiedad colectiva de la tierra. Bueno, pero esta gran hambruna, ¿sí? También marca un primer punto de inflexión en la historia del gobierno de Mao, porque produce una fuerte crisis también a nivel político. Bien. Y a partir de allí, ay, profe, pasa por favor de. A partir de allí, es un fixture del Mundial. ¿Dónde lo consigo, profe? Quiero mi fixture. Ahora es todo por un pequeño corto mundialero hago. Claro, porque ahora es todo digital. A mí me gusta tener el fixture. Debe ser un fixture inmenso, porque son 48 equipos, ¿no? Es como un panfleto gigantesco. ¿Eh? Esto no le interesa a los chinos, obviamente, porque los chinos no están en el mundial. Y esto es muy llamativo, ¿sí? Que los dos países más grandes del planeta en población, China e India, no estén en el mundial. ¿Eh? Para hacer un pequeño comentario deportivo en el medio para sacarlo de la gran hambruna china. Bueno, volvemos a China, ¿sí? Esto va a generar, ¿sí? Unos años en el cual Mao se va a retirar, no enteramente del gobierno, pero va a quedar un poco debilitado, ¿bien? Y Mao va a generar un contraataque para volver, digamos, a tomar el poder y estar en el centro del poder y de la escena política, en lo que se conoce como la Revolución Cultural en China. Bien, la Revolución Cultural, ¿sí? Es lo que él denomina como una revolución cultural, pero en realidad una rebelión muy fogoneada por él, sobre todo de los cuadros más jóvenes, de las bases militantes más jóvenes, para derribar, ¿sí? A los antiguos cuadros de la dirigencia revolucionaria, ¿sí? Los viejos cuadros, ¿bien? Las principales figuras políticas que lo habían seguido a él. Un movimiento muy peligroso, sí, que en realidad lo que busca es consolidar a él mismo, a Mao, como el máximo dirigente y el centro en el centro de la política china, ¿bien? Y a todos los que son opositores o no, más o menos, lisa y llanamente derribarlos, ¿bien? Y lograr un sistema en el cual él tenga el poder total. Es, digamos, el momento de mayor autoritarismo dentro de la etapa de la historia china del siglo XX, sobre todo por parte de Mao. Bien, es terrible la revolución cultural porque se termina humillando, castigando, mandando a campos de prisioneros a muchísimos líderes de primer orden, ¿sí? Que habían participado de la revolución, que eran sumamente importantes. Bien. Al mismo tiempo, en ese momento, sí, lo que se va a hacer es también un proceso de deidificación de Mao, ¿sí? Digamos, de construir a Mao, ¿sí? La idea de Mao como ya no tan solo un líder, sino como una especie de líder religioso, ¿sí? Eh, el libro de Mao, el libro rojo de Mao va a ser enseñado en todas las escuelas, básicamente como parte del ABC, la figura de Mao va a estar en todos lados. Un poco parecido a lo que sucede hoy en día en Corea, ¿sí? En donde el cual, por ejemplo, el líder, el nieto de Kim Il-sung, Kim Jong-un, no, ese es el hijo. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Es el que está hoy en día, ¿sí? Es también una imagen medio religiosa, ¿sí? Digamos, tiene características sobrenaturales. No orina, no defeca, digamos, este, no duerme, bien, digamos, tiene Cura como. enfermedades. Sí, Con cura su magia, enfermedad. sí. Claro, tiene el poder como los reyes medievales, tocar y curar. Bien. Y esto obviamente también va a generar, ¿sí? Un fuerte descontento de parte de la población que va a llevar, digamos, a que la revolución cultural se vaya deshaciendo y la figura de Mao también, hasta su muerte en 1976, ¿sí? Eh, Antes de esto, ¿sí? Hay una... eh, Hay una cuestión sumamente importante para el día de hoy, ¿sí? Y para explicar ciertos conflictos. Bien, las relaciones entre China y la Unión Soviética se van a ir deteriorando en la década del 60, ¿sí? Sobre todo durante el gobierno de Khrushchev,
y luego el de Brezhnev, ¿bien? Y esto va a llevar, ¿sí?, a que se dé un acercamiento entre China y Estados Unidos, ¿sí? Es más, no Reagan, Nixon va a visitar China, ¿sí?, en 1971 y va a empezar a establecer relaciones con la República Popular China, a partir de lo cual China se va a sumar a la ONU, ¿sí?, incluso al Consejo de Seguridad, del cual participan las principales potencias nucleares, ¿bien? Y también China va a ser reconocida por Estados Unidos como el único gobierno de China. Y ustedes me dirán, es raro eso, profe. ¿A quién reconocía antes Estados Unidos? A Taiwán. Porque en 1949, ¿sí?, Chiang Kai-shek y el Kuomintang, cuando son derrotados, se van a la isla de Taiwán. ¿Ven? A la isla de Taiwán. ¿Sí? Y muchos de los países que no reconocían a China, a la China comunista, como gobierno legítimo, reconocían a Chiang Kai-shek y al gobierno de Taiwán como el gobierno de China, ¿sí? Taiwán le decimos nosotros, pero se lo conoce como China Taipei o como China, ¿sí? Digamos, es una cuestión muy compleja, ¿sí? Porque por una parte China, la China continental, digamos que es inmensa, ¿sí?, dice, no, Taiwán es parte nuestra, digamos, no, hay una sola China, no hay dos Chinas, no es que está China y Taiwán. China. Lo que pasa es que, bueno, hay un gobierno separatista allí, digamos, pero básicamente todo el mundo reconoce que China es una sola, la política de una sola China. ¿Bien? Y eso es lo que hace también Estados Unidos en 1971. Pero le dice a los chinos también en ese momento, vamos a reconocerlos a ustedes, ¿sí?, como la legítima China, pero no invadan Taiwán. ¿Eh? Dejen a los taiwaneses ahí donde están, no los invadan, ¿sí? Entonces, no tan solo eso, sino que les da armamento a los taiwaneses, ¿no? Digamos, les da la capacidad de defenderse en ese momento contra los chinos. Bien. Por eso ustedes van a escuchar hoy en día, ¿sí?, que hay grandes problemas por Taiwán. Y ustedes dicen, ¿qué pasa con Taiwán? Bueno, eso es lo que pasa, que hoy en día Taiwán tiene un gobierno independiente, ¿sí?, de China, ¿bien? Y al mismo tiempo China lo ve como una amenaza. ¿Por qué? No tan solo porque no controla la isla, sino porque Taiwán o desde Taiwán se puede invadir China. ¿Ven? No es una isla pequeña, es una isla bastante grande, Taiwán. ¿Sí? Taiwán hoy en día también es una economía sumamente importante, ¿sí? Prácticamente el 80% de los semiconductores, digamos, de los chips que se utilizan para celulares, computadoras, todo se produce ahí, digamos. Es importantísimo, digamos, y no es porque sea una cuestión fortuita, no se puede hacer en otras partes del mundo. Los taiwaneses son los que más claro lo tienen, digamos, dicho de esa forma. ¿Bien? Sí, existe una sola máquina en el mundo, para que Eh, sepan, ¿no? Con la que se hacen los microprocesadores de todas las computadoras, los celulares, las partes de los núcleos. Una sola máquina en todo el planeta que pueda hacer eso, esas partes que tienen varias capas de micrones de circuitos integrados. Entonces, digamos, esa es la importancia de Taiwán. Por eso, hasta el día de hoy, China no se ha atrevido a invadir, porque mm, si se destruye esa máquina, imagínense lo que pasaría en un par de meses sin microprocesadores. No habría celulares, no habría autos, no habría nada. sí, sí, hoy en día sin chip no funciona nada, ¿sí? Los humanos funcionamos sin chip de momento. Vamos a ver si después nos actualizan. Bien. Yo quería decir una cosa con la revolución cultural. Ujú. La revolución cultural sí, fue un desastre en sus políticas, ¿no? Mao Zedong llamó justamente ante el fracaso de sus políticas anteriores, de la política del gran salto adelante, llamó a una suerte de apertura, de diálogo con la sociedad, ¿no? En esta apertura invitó a todos los sectores de las universidades, periodistas y otros sectores más críticos a que justamente hicieran una crítica abierta hacia todas sus políticas. Lo que esperaba Mao Zedong y todos sus seguidores de la Guardia Roja es que llegara una crítica positiva, digamos que tantos científicos, investigadores de las universidades y otros sectores periodistas le terminaran dando, digamos, un apoyo positivo a sus políticas. Y lo que pasó fue todo lo contrario, porque digamos, la política de Gran Salto Adelante fue un desastre que llevó
justamente a la destrucción de los alimentos y llevó a un extremo del canibalismo en algunos lugares. Ustedes habrán visto millones de videos donde los chinos comen cualquier cosa, dicen, ¿no? Ciertos alimentos que nosotros no consumimos acá en nuestro país. Bueno, viene justamente de esta parte, de la extrema hambruna que hubo en ese momento y que se volvió parte cultural de comer esos alimentos. Y que esta política de justamente la revolución cultural le salió mal a Mao. La crítica fue tan brutal que la mayoría de la mayoría de todos los sectores salieron diciéndole que nada, Mao, su política fue un desastre, un desastre. Y lo que pasó posteriormente, como dice el profesor, fue un desastre peor, porque Mao Zedong, ante estas críticas y todos sus seguidores, llevaron justamente a una persecución de todos, docentes, estudiantes, universidades enteras se quedaron sin docente universitario porque los criticaban. Entonces los mandaron a las cárceles o los mandaron a los campos justamente a producir alimentos, ¿no? Esa fue una de las últimas fases justamente antes de que el Partido Comunista Chino diga que el problema principal del comunismo chino es Mao Zedong, ¿no? Después lo terminan echando justamente posterior a esto. Tal cual. Y bueno, y unos años después, ya Mao también una persona muy grande, termina falleciendo en 1976, ¿sí? Y ahí se cierra una etapa en la historia de China, ¿ven? Que es la etapa, si se quiere, del gobierno comunista, por lo menos comunista, comunista en todos sus aspectos, ¿bien? Lo que vamos a ver después son una serie de reformas, ¿sí? No es que va a dejar de ser comunista China de un día para el otro, ¿sí? Hoy en día sigue teniendo un gobierno comunista, esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿bien? Pero opera, ¿sí? En una economía de mercado, ¿bien? Lo que vamos a ver a partir de 1976, ¿sí? Son una serie de reformas, ¿bien? Que va a ser un líder conocido como Deng Xiaoping, ¿bien? En China, que va a empezar a ensillar, ¿sí? En pequeños sectores, ¿sí? Una economía de libre mercado, y luego este sector se va a ir expandiendo a toda China, como es el día de hoy, ¿bien? Que son también parte de los orígenes del sistema económico chino, ¿bien? Que es muy importante estudiar porque hoy en día China es sumamente importante, ¿bien? Y a nivel global, a nivel mundial, ¿bien? Y hoy en día la apertura económica que se está dando, ¿sí? También se está haciendo con muchas empresas chinas, ¿sí? El otro día mi pareja compró de una plataforma muy barata que se llama Shein, ¿eh? No sé, bueno, Shein es de China, ¿sí? Este, que me parece bien que sea muy barata, pero está aniquilando a la industria local también, ¿no? Digamos, y esto no es culpa de los chinos, esto es culpa de abrir la economía hacia lo loco, digamos, y aniquilar la industria local. Y eso hace que la gente se quede sin trabajo. Y el que no tiene trabajo tampoco consume. O sea que bueno, es una rueda complicada. Bien, pero bueno, habrá que pensar qué es lo que hicieron los chinos en todo caso, ¿sí? Para ver si nosotros aprendemos algo. ¿Ven? A ver si aprendemos algo. Y bueno, la clase de mañana vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de qué es lo que pasa en China desde 1976, poco hasta la actualidad, por lo menos hasta 2008, y vamos a ver el colapso de la Unión Soviética. Bien, o sea que bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Segundo parcial lunes 22. Bien, y es inamovible, chicos, porque ya se acaba el cuatrimestre. Y el recuperatorio es el 6, ¿sí? O sea que se toma o se toma. Bien. O sea que bueno, nos vemos mañana en el aula 18, ¿sí? Hasta luego.